Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo fue Jesús a su pueblo en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada, ¿de dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esa que le han enseñado? ¿Y esos milagros de sus manos, no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago y José y Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven con nosotros aquí? Y esto les resultaba escandaloso. Jesús les decía, no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos, imponiéndoles las manos, y se extrañó de su falta de fe. Y recorría los pueblos de alrededor enseñando. Palabra del Señor. Jesús, después de un tiempo predicando en Galilea, junto al lago, y haciendo muchos milagros, regresa de nuevo a su pueblo natal, pasa por allí y quiere dedicar un momento el sábado para predicar. Y entonces es allí cuando la incredulidad de su pueblo y de sus parientes se torna imposible de vencer, porque se han acostumbrado a verle en la vida cotidiana. Lo habían visto trabajando en el taller de José, lo habían visto llevando y trayendo cosas por la calle como cualquier persona normal, en las comidas familiares, y por tanto no quieren creer que en esa persona tan cercana esté alguien especial, un enviado de Dios. Y eso en realidad nos ocurre muchas veces a nosotros mismos. Dios quiere manifestarse en nuestra vida cotidiana. Dios muchas veces nos habla a través de personas cercanas, de nuestros mismos familiares en casa. Y nosotros en cambio estamos esperando señales extraordinarias, momentos fuera de lo común. Y en cambio Dios quiere hablarnos a través de la cotidianidad. Y nosotros muchas veces cerramos nuestros oídos a su mensaje. Y es por eso que este evangelio culmina diciendo que Jesús no pudo hacer allí ningún milagro por su falta de fe. Efectivamente, muchas veces Dios no puede realizar milagros en nosotros porque nuestros ojos no son capaces de ver su presencia en las cosas pequeñas, en las cosas familiares, en las cosas cotidianas. Así como en los otros pasajes de San Marcos, la gente se pregunta acerca de Jesús y en concreto aquí dicen, ¿de dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esa que le han enseñado? ¿No es este el carpintero? Bien, pues efectivamente Jesús tiene una sabiduría divina. Jesús sin duda es Dios, la sabiduría de Dios encarnada, pero también en cuanto hombre aprendió la sabiduría, la gran sabiduría de su familia, de su padre en la tierra, que es San José, de su madre, que trabaja todos los días humildemente. Y en ese hogar sencillo y humilde, Jesús aprendió lo que enseñaba. Hay por ahí teorías absurdas de que Jesús tal vez fue al Tíbet a aprender su sabiduría, o que fue quién sabe a qué lugares extraños. En realidad no hace falta ni que haya ido a la India, ni al Tíbet, ni a ningún otro lugar. Él vivió en la casa humilde de Nazaret y allí absorbió su sabiduría, su enorme sabiduría. Por otro lado, se encuentra el detalle que habla de los hermanos de Jesús. Dice, es hermano de Santiago y José y Judas y Simón y sus hermanas. Bien, de aquí muchas veces algunas sectas y algunos grupos utilizan estas frases para confundir y decir que en realidad María no era virgen después del parto, que tuvo otros hijos. En realidad es absurdo por varios motivos. Aquí está hablando de los parientes de Jesús, que en aquella época
llamaba hermanos, hoy los llamamos primos hermanos, y que luego estos mismos nombres que aparecen aquí, Santiago, José, Judas y Simón, en los evangelios de la Pasión se citarán, y también el nombre de sus respectivas madres será citado. Entonces queda claro que no son hermanos de sangre directamente de Jesús, y es por eso que en la cruz también Jesús tuvo que encargar a su madre, a Juan, su discípulo, porque efectivamente ella quedaría sola a la muerte de Jesús, y por ello era necesario que ella pues fuera encomendada a uno de los discípulos. Por tanto, no nos dejemos llevar por esas teorías falsas, sino más bien creamos en que María tuvo un hijo único y lo consiguió virginalmente, y ese fue Jesús. Y pidámosle al Señor que nos ayude a encontrarlo en las cosas de todos los días, en la sabiduría y en la luz y en los milagros cotidianos en los que el Señor nos quiere sorprender y bendecir. Que así sea.